compartirle en esta noche caminar en la palabra de Dios bajo el título del mensaje de hoy es de la frustración a la promoción. O sea, hay algo que curiosamente sucede en el ser humano y que es habitual en todos los seres humanos porque somos seres almáticos, personas que tenemos emociones, que sentimos, que las cosas nos salen bien y nos salen mal, que es este tema de la frustración. ¿Hay alguien en esta habitación que alguna vez no se sintió frustrado? La realidad es que absolutamente a todos, en algún sentido u otro, hemos percibido esa cosa extraña de la frustración. Quiero que caminemos y nos demos cuenta que Dios trata mucho con esto y nos motiva o nos saca de ese estado en el cual a veces nos encontramos para llevarnos a niveles superiores, a que nos ocupemos y caminemos en lo que de verdad Dios tiene diseñado para nosotros. Puede ser que el proceso no sea rápido, pero que el proceso en el que Dios trabaja es efectivo y llega a su fin apropiado. Le garantizo que la palabra enseña que sí. De la frustración a la promoción, Lucas capítulo 5, versículo 1, un pasaje bien conocido acerca de un milagro extraordinario que hizo el Señor Jesucristo desafiándolo a Pedro. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal cantidad, de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Pensar en las frustraciones, pensar en realidades que a usted y a mí nos pasan más seguido de lo que quisiéramos. Situaciones que hacen que adentro nuestro se produzca una emoción que nos hace sentir incapaces, limitados, faltos, que no damos con el target de lo que se necesita porque parece que no hemos recibido ni alcanzado lo que deseamos y esperamos. La frustración tiene que ver con una emoción interna que nos hace daño y que nos hace sentir totalmente débiles e impedidos de alcanzar las cosas que queremos. La frustración deja ver, mis queridos hermanos, que somos personas finitas, limitadas, que hay muchas cosas en la vida que están fuera de nuestro alcance y de nuestro control. Curiosamente, entendiendo la frustración de estas características, cuando estamos en un estado de frustración, somos un material precioso para que Dios trabaje, porque curiosamente es allí donde usted y yo nos damos cuenta que no podemos, que no llegamos, que no alcanzamos y que necesitamos imperiosamente que alguien intervenga a nuestro favor. Así que ver la frustración desde la perspectiva no de una derrota, sino de la perspectiva de algo que Dios puede transformar en aquello que me lleve a lo mejor, es la situación apropiada. Seguro que usted, como a mí, más de una vez se ha sentido frustrado, pero hay a veces ciertos aspectos de la frustración como que ponen un sello en el andar de la vida. En mi adolescencia, quizás comenzando mi adolescencia y por allí por la preadolescencia, entre los 12 años, cumpliendo 12 años, comencé a caminar en lo que era para mí un sueño.
Era el sueño de llegar a ser futbolista profesional. Era el sueño de entregar mis mejores años dentro de la energía juvenil para poder alcanzar algún día, llegar a jugar en la primera división de alguno de los clubes de Bahía Blanca y por qué no proyectarme a los otros también. Y caminé y me entregué y me entrené duramente. No digo fanático del entrenamiento, pero era una persona que no faltaba, llegaba temprano, me iba último, si me permitían me quedaba un rato más entrenando, practicando, con la pelota, apuntando, practicando tiros libres, penales y todas esas cosas que hacen los deportistas o los futbolistas. Y caminé, y pasaron los años, y paralelamente me dediqué a estudiar. Y llegó un tiempo donde ya estaba próximo el momento de quizás el flamante debut del Chueco, como me decían en aquella época, en la primera del Club Olimpo de Bahía Blanca. Era mi último año en las inferiores y ya se venía el próximo año y había muchas posibilidades de que eso sucediera porque estaba pasando un efecto político que pasa en los clubes de un recambio de jugadores. En el transcurso de ese año fue donde yo me encontré con Jesucristo. En el transcurso de ese año donde fue necesario que yo pusiera absolutamente toda mi vida, lo que tenía, lo que era y lo que había sido en sus manos. Terminando ese año y ya pronto a jugar el último de los partidos que yo tenía que jugar en las menores o en las inferiores, era una de las finales porque teníamos que definir con el otro club cuál de los 12 clubes iba a salir campeón ese año. Y siendo el día jueves y nosotros jugando el sábado en el final del entrenamiento de la semana, ya que el sábado no íbamos a ir a entrenar, ya que el viernes no entrenábamos porque el sábado jugábamos, se da una escena curiosa como cualquier otro día de entrenamiento, y es que el arquero estaba pateando todos los balones que tenía en el arco hacia el medio de la cancha para que el entrenador y su ayudante y los que estábamos allí los metamos en la bolsa y nos vayamos a los vestuarios. Y veo que viene esa pelota espectacularmente bien, que pica a unos 10 metros míos y como venía bien embalada, levanta vuelo la pelota y yo comienzo a prepararme y digo, esta la empalmo de vuelta y me acomodo y me acomodo y me acomodo y lanzo el zurdazo para curiosamente pegarle mal. El problema no es que le pegué mal, el problema es que sentí un tirón en la rodilla. No le di demasiada importancia, aunque me dolía, no rengué, fui, me duché, no quería que el entrenador me vea. El sábado jugábamos la final. Y aguantándome todo lo que más que podía, porque mi sueño era jugar, era llegar a jugar, era ganar esa final y llegar a jugar el año próximo en la primera división. Me duché, salí como podía hasta que llegué a mi casa y ya no pude más del dolor que tenía y de la inflamación que se me había producido en la rodilla. Hice un tratamiento con un médico particular en el día de viernes, el cual extrajo un líquido de mi rodilla, me dijo que me ponga no sé cuántas cosas y me dio algunos medicamentos, hasta que llegó el día del partido. Por supuesto, el entrenador, nadie sabía nada. Y comenzó el partido, la primera final de las dos. Y en la primera pelota que voy yo corriendo detrás de ella y apoyo el cuerpo contra el defensor, y afirmarme sobre la rodilla, siento un crack. Se terminó mi partido. Por lo menos fue lo que creí. La realidad es que a partir de ahí se terminó mi carrera. Nunca jamás me pude recuperar de la rodilla. No entendía nada, oraba y clamaba al Señor, al cual había conocido hacía un año, o en el transcurso del año, pidiéndole que Él hiciera algo a mi favor para yo poder caminar en aquel sueño que venía intentando construir desde los 12 años, teniendo a esa altura 19. No hubo ningún tipo de milagros
hacia mi rodilla, sino comenzó Dios a trabajar en mí y a mostrarme directivas acerca de otro. La historia no termina allí, sino que simplemente dispongo a aceptar la soberanía de Dios y digo, ok, listo, fútbol nunca más, termino el estudio lo mejor que puedo. De hecho, terminé el estudio lo mejor que pude, me recibí de electrotécnico y ya comencé a diagramar mi vida en función de una empresa de multiservicios eléctricos, a los cuales iba a hacer grandes obras desde el área de la electricidad y entrené y me capacité en eso también y estudié luminotecnia y fui a hacer cursos con diferentes empresas y todo proyectándome hacia eso para que en un determinado momento, en uno de los discipulados que lo retomamos acá, que se llama el Plan Maestro, en uno de los días especiales, que es en la semana 18, donde el grupo del Plan Maestro te tiene que decir lo que percibe de Dios en vos. Primero vos le decís qué querés y después, o qué estás orando y los demás te dicen qué perciben acerca de vos. Yo comento este sueño de decir tener una empresa de multiservicios eléctricos para poder llegar a apoyar dentro de lo económico también a otros ministerios y la iglesia y todas esas cosas que por ahí uno sueña, para que curiosamente el 100% de los hermanos que estaban ahí se rascaran la cabeza y dijeran es muy lindo, pero nosotros tenemos pastor. Y otra vez empecé a luchar conmigo mismo y con esa frustración de un sueño más, que aunque lo había querido construir, no se estaba alineado con lo que Dios tenía para mí. Y esas emociones encontradas interiormente de que si lo acepto o no lo acepto, lo oro o no lo oro, lo reprendo, lo echo fuera, es del diablo y es de Dios, caminaban adentro mío. Porque la frustración siempre en el diseño de Dios, o mejor dicho, el caminar o el quedarte en una frustración nunca es el diseño de Dios, sino que el hecho de que vos experimentes una frustración es para que Dios te alinee con lo que Él tiene de verdad para vos. El apóstol Pedro nos cuenta la palabra que estaba ahí a la orilla, limpiando las redes. Hasta ahí parece ser un trabajo del jornal de un pescador habitual. Pero todo lo que es la frustración, mi querido, mi querida, en usted y en mí, en cualquier ser humano, una de las primeras cosas que produce es que nos cerremos. Es que nos cerremos y nos concentremos nada más que en nuestra dificultad y nuestro problema. De hecho, mis oraciones durante el próximo año, después de la lesión, fue pedirle a Dios que Él sanara mi rodilla. Lo cual, vuelvo a insistir, hasta el día de hoy no ha sucedido. Aunque he hecho diferentes tratamientos y hoy le tengo que ser honesto con algunas situaciones muscularmente que han crecido en mí, hacen más difícil todavía la salud sobre mis rodillas. Me preguntaba qué pasó y me lo imagino a Pedro limpiando la red y diciéndose, ¿qué pasó? ¿Por qué no pesqué nada? ¿Cómo hago ahora para sustentar mi casa, mi hogar? ¿Qué le digo a la vieja? ¿Qué le digo a los pibes? Si el dinero que yo tenía que ganar en esta jornada vendiendo los peces, de los cuales invertí toda la noche en el trabajo arduo dentro del mar, no tengo ni uno. Un estado de frustración que provoca que los seres humanos se cierren y vean nada más que el problema y en medio de estar encerrados en ver el problema, no les interese ni presten atención a todo lo que Dios está haciendo a su alrededor. Pedro estaba lavando las redes junto a los otros compañeros de pesca, concentrados en la realidad de que no habían pescado nada. En ese estado de frustración y cerrados a todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo muy cerquita de ellos, hablando y enseñando y predicándole a la gente acerca del reino. A veces usted y yo somos iguales. Nos encerramos en la frustración y en el problema que acarrea esa frustración y no nos damos cuenta que Dios sigue obrando a nuestro alrededor. Y curiosamente, en ese cerrar, también nos olvidamos lo que Dios ya hizo por mí o por nosotros en el ayer. Porque días antes, mis queridos hermanos, si usted lee el capítulo anterior, el Señor Jesucristo había provocado un milagro extraordinario sanando a la suegra de Pedro.
Bueno, ¿será por eso que el Señor no le prestaba atención? Digo, que Pedro no le prestaba atención a Jesús. Yo no sé qué haría, ¿no? Si el Señor sana a mi suegra, ¿qué hago, negra? Porque la frustración te cierra. Porque la frustración nos cierra. Y no nos deja ver, o permítame el término, nos llena los lentes del barro de las emociones de la frustración y no nos dejan ver la realidad de un Dios que sigue obrando a nuestro alrededor. En medio de la frustración, en segundo lugar, mi querido, Dios sigue siendo Dios. El mundo no para, el mundo no se detuvo y Dios mucho menos, porque yo no pude jugar más al fútbol. El mundo no se detuvo, ni Dios dejó de ser Dios en medio de la frustración que estuve enfrentando y de la que vos enfrentás, y de la que enfrentaba Pedro. Porque el Señor Jesucristo seguía haciendo lo que tenía que hacer, siguió desarrollando su voluntad, siguió proclamando el reino de los cielos, siguió enseñando y predicando acerca de lo que Dios tenía diseñado para todo el pueblo que lo estaba escuchando. El Señor sigue siendo Señor y curiosamente está más cerca tuyo de lo que vos estás pensando. Pedro estaba enjuagando las redes y en medio de estar enfocado en su problema, no se daba cuenta que el Señor Jesucristo probablemente ahí cerquita a la orilla estaba: ¡Hey, Peter! ¡Hey! Tráeme la barca un poquito, arrimámela un poquito y saquemos que necesito. Porque usted y yo no nos damos cuenta, pero aún Dios en medio de nuestros estados de frustración, aún así nos usa. Conocí una persona que en un determinado momento, según sus propias palabras, en uno de los estados interiores de ella, peores. Y en uno de los momentos más duros de mi vida, cuando peleaba con Dios entre ser electrotécnico y ser pastor, fue voz de Dios para mí, agarrándome en el pasillo de la iglesia y desatando palabra de Dios. A lo cual yo pensé, wow, esta hermana está bárbara y llena de Dios. Para después escuchar su confesión que no estaba en su mejor momento tampoco. Jesús toma tu vida, todo lo que sos y lo que tenés. Tomó la barca de Pedro y la usó para proclamar su mensaje a una multitud que estaba escuchando. Jesús toma tu vida, aunque la estés pasando complicada, y usa tu vida y todo lo que sos y tenés para proclamar el mensaje del arrepentimiento, del perdón de los pecados y del señorío de Cristo a cuanta persona está a tu lado. En medio de la frustración, Dios sigue siendo Dios y vos y yo instrumentos de Él para su gloria. Usa tu vida, tu trabajo, tu economía, tu salud, tu familia. En medio de la frustración, el Señor le hace esa obra, habla, publica las grandezas del reino. Y Pedro seguía ahí, me lo imagino, sentado quizás en la punta de la barca o quizás metido en el agua, con el agua hasta la cintura, porque era la forma en que se lavaban las redes, metido en el agua. Y como le pidió que la meta un poquito más adentro, quizás mirándolo y prestando atención y diciendo, no pesqué nada, ¿qué hago? ¿Cómo ando? ¿Cómo le llevo plata? No hay peces, no hay venta, no hay dinero, no hay nada que pueda proveer para mi casa. Y Jesús en ese momento le empieza a hablar y le empieza a decir, Pedro, vamos que vas a tirar las redes. ¡Wow! Porque en medio de la frustración, Dios quiere que vos y yo le obedezcamos. Mi querido, para comenzar a salir de esa sensación extraña que produce la frustración, usted y yo, una de las primeras cosas que tenemos que encontrar, si no la primera,
es una palabra de Dios por la cual caminar, la cual creer, a la cual aferrarme. El Señor Jesús se fue con Pedro y le dijo, bueno, ahora tira la red. Y Pedro, como empezó a abrir su corazón, ya no estaba tan cerrado y le cuenta lo que había pasado, le dice, pero Señor, toda la noche estuvimos pescando, nada sacamos. Pero curiosamente y en forma extraordinaria, y estoy seguro que guiado por el mismo Espíritu Santo, dijo, pero en tu palabra la voy a echar. Quizás en ese preciso momento comenzó a acordarse de lo que Jesús había hecho días antes con su suegra. Y había visto el poder de Dios desatándose a través de Jesús. Y comenzó a hacerlo por la palabra que Jesús había dado. Cuando hablamos de los presbiterios para ordenar al ministerio pastoral a los candidatos, varón o mujer, pastor o pastora, dentro de las cosas que se hacen para poder ser pastor dentro de la denominación bautista, mi querido, es instruir a la persona que se capacite desde lo académico, en teología y en diferentes aspectos que tienen que ver con el trabajo pastoral, pero luego se le toma un examen donde los pastores de la región se sientan y le toman un examen oral al candidato o a la candidata. Y una de las preguntas que se le hace, o que intento que siempre se le haga, es que nos cuente qué palabra de Dios anidó en su corazón para sentir el llamado concreto de Dios al ministerio pastoral. No es una pregunta ni capciosa, ni mucho menos, es una pregunta bien punzante, porque en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, en los momentos de preguntas sin respuestas, en los momentos de frustración, lo único que te va a sostener en el andar de la vida es saber que algo Dios dijo acerca del asunto y que aunque ahora no lo estás viendo, eso va a suceder. Que aunque las cosas no estén saliendo como vos pensabas, esa palabra de Dios es el buen sostenimiento para poder seguir adelante. Porque cuando Dios te llama y su palabra se anida en tu corazón, eso no te libra o no nos libra de las dificultades o de algunos momentos de frustración, pero sí nos sostiene, aún en medio de las dificultades que podamos estar enfrentando. Porque la única razón, o mejor dicho, el buen resultado para tu vida y la mía siempre se da por hacer las cosas de acuerdo a la palabra que Jesucristo empeñó, dijo o expresó acerca de lo que quiere contigo. Es la palabra de Dios el buen ancla de nuestra alma y de nuestro espíritu para poder sentirnos fortalecidos en medio de la frustración, para poder salir de ese estado equivocado, emotivo y emocional de frustración. Pedro no dijo otra cosa, no emitió otra respuesta que decir, en tu palabra. Por tu palabra lo hago. Porque vos lo dijiste, Jesús, lo hago. Usted y yo día a día tenemos que aprender a caminar por la palabra de Dios, por lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué palabra fue la que marcó tu vida en el momento que te convertiste? Puede ser que la tengas o quizás no del todo clara, pero necesariamente tiene que haber una palabra que engendró fe en vos, en usted. Y si por alguna razón todavía no la tiene, sería muy bueno que comience desde ahora a pedirle al Espíritu Santo que le diga qué palabra. Porque si no, cuando las cosas empiecen a salir medias complicadas y no de acuerdo a tu criterio, va a ser muy fácil que vos te retires de una congregación local o que vos te retires aún de la iglesia de Jesucristo. Porque no tenés el ancla del Espíritu y de la palabra y de tu alma en la palabra de Dios. Quizás puede ser que vos no te acuerdes todo el mensaje del predicador, pero probablemente frases como, por ejemplo, Jesucristo es tu única esperanza. Fue lo que explotó adentro tuyo y generó esa fe necesaria. O que todo lo podés en Cristo que te fortalece. Y palabra. Porque es por su palabra que vos y yo podemos tener la capacidad de seguir adelante y de salir de cualquier frustración en la cual nos encontremos. Para salir de la frustración, este paso es fundamental. Para salir, digamos así, ya totalmente a flote de la frustración,
es fundamental el quebrantamiento. Es de algo que se habla poco a veces en este tiempo. El quebrantamiento no necesariamente es que vos te largues a llorar quebrantado emocionalmente, sino el quebrantamiento es darte cuenta del tamaño y la magnitud de quién es tu Dios y de lo pequeño e insignificante que vos y yo somos delante de Él. La Biblia habla de eso, ¿sabés cómo qué? Eso como temor. Temor de Dios. Con razón Pedro, al ver el extraordinario milagro que Jesucristo hizo a su favor, por haber obrado de acuerdo a la palabra que Jesús había expresado, cayó de rodillas y se dio cuenta de quién era el que estaba allí en su barca, de quién era esa persona que estaba tan cerca de él y que quizás en los minutos anteriores y aún horas anteriores ni había prestado atención a que estaba tan cerca de él. Pedro cae quebrantado delante de Jesús y reconociendo la grandeza de Dios, del Mesías y la pequeñez e insignificancia de Él. Siempre nos han enseñado que el temor a Dios es algo reverente, es el respeto a Dios. Pero cuando yo intento alcanzar con mi mente finita la gran diferencia en poder, autoridad, gobierno, magnitud, santidad, hermosura, la gran diferencia que hay entre Dios con los atributos perfectos y la imperfección humana y pecadora que hay en mí, yo les aseguro que lo primero que me brota no necesariamente es respeto. Es una especie de estado de julepe. ¡Wow! Pedro cayó de rodillas y entiéndamelo bien, Jesús se lo dice después, no respetándolo a Jesús, teniendo temor, miedo. Por eso Jesús le dice, no temas. Es necesario que usted y yo experimentemos un quebrantamiento en nuestro interior, dándonos cuenta de la pequeñez ilimitado que somos y de la grandeza e ilimitado que es nuestro Dios. Y cuando empezamos a ver la magnitud de Dios, muchas cosas comienzan a encajar como si fuesen un casillero, porque entre otras cosas en su magnitud de tamaño, poder y autoridad, la Biblia enseña que Él es soberano. Y si es soberano es el que manda y el que hace como quiere. Está bueno saber que sus pensamientos y sus ideas son de bien para mí, no de mal. Pero ¿y qué si yo no entiendo todavía la magnitud del bien que Él tiene para mí? Porque no es tiempo, no es forma, no es el momento oportuno y de repente las cosas no salen como quiero. Y a veces como niños caprichosos nos ponemos a rezongar contra Dios. Como cuando tus hijos o vos mismo, yo mismo que éramos niños, lloraba porque mi papá cuando estábamos de carneada en el campo no me quería dar la cuchilla más afilada que él tenía, teniendo yo 4 años. Eso sí que va a ser peor que mono con navaja, ¿ves? Yo quería la cuchilla de mi papá. ¿Por qué no me la da? La eternidad y la magnitud de nuestro Dios que vive en un eterno presente, viendo el principio y el fin del asunto y de tu vida, sabe que muchas veces necesita que no pesques nada durante toda la noche, porque en el andar de la mañana, probablemente antes del mediodía del próximo día, te tiene preparada una pesca extraordinaria y milagrosa para el desarrollo de tu vida, familia, economía y ministerio. Denle un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. El quebrantamiento es necesario en el verdadero temor de Dios. El profeta Isaías cuenta una experiencia fuertísima que él tuvo cuando literalmente dice que vio al Señor. Y allí viendo al Señor, yo no puedo leer en ese contexto que Isaías
tuvo respeto de Dios. Isaías tuvo miedo de lo que estaba sucediendo, porque entre otras cosas dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Tenía miedo a morirse, porque sabía que la magnitud del Dios con el cual se había encontrado, o el Dios que se le había manifestado, no era poca cosa. Usted y yo tenemos que aprender a experimentar el quebranto de nuestro interior cuando literalmente nuestras ideas, nuestras capacidades de pescadores, nuestra historia de haber entrado muchas veces en el mar, nuestra capacidad de saber perfectamente tiempos y climas para poder pescar o no pescar, quedan totalmente al margen, en un quebranto, en un hecho de un montón de escombros o de vidrios rotos, de cristales rotos, para darnos cuenta que el único que tiene la respuesta, la salida y la solución es nuestro Dios. El quebranto que todo ser humano necesita es de darse cuenta que con sus fuerzas y sus capacidades nunca jamás va a poder lograr nada, porque fue el mismo Señor Jesucristo el que dijo: separados de mí, nada podéis hacer. La realidad es que Él a veces permite los momentos de frustración, porque en su proyecto para contigo no está que te quedes ahogado en la depresión o en el bajón de que las cosas no salieron como querías, sino está el promocionarte, como lo hizo con Pedro. Porque cuando el asunto termina con ellos viniendo a la orilla con los barcos que casi se hundían, una vez más el Señor Jesucristo le dice a Simón: no temas. A partir de ahora vos te tenés que ocupar de las cosas eternas. A partir de ahora vos te tenés que ocupar de las cosas que de verdad a mí me interesan. Darte la provisión económica que vos necesitas para tu familia, ¿te diste cuenta qué fácil que es para mí? Darte la salida en medio de la frustración en la cual vos te encontrás en la familia, economía, trabajo, ministerio, ¿ves qué fácil, dice Dios? ¿Ves que rápidamente puedo cambiar tu historia? Pero necesito que te ocupes de las cosas eternas, de las que a mí me interesan, dice Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro: no temas. A partir de ahora vas a pescar hombres. Y lo impulsó a un llamado evangelístico y proclamador del Evangelio de Jesucristo. A que sea el Pedro que conocemos. Por supuesto, si usted sigue la vida de Pedro, se va a dar cuenta que no fue la primera frustración ni la única. Hubo otros tratos de Dios. Pero el asunto de su promoción comenzó con esa palabra que Jesús le expresó. Minutos después, un tiempito después, horas después de haber estado lavando las redes con un estado de frustración porque no había pescado nada durante toda la noche. Los circos, que ya van quedando menos por cuestiones del cuidado de los animales, por lo menos de estas características, circos que tengan animales. Cuando entrenaban a los elefantes, el elefante no podía ser entrenado de adulto, o mejor dicho, no es fácil, es muy difícil entrenarlo de adulto, tenía que ser entrenado de cachorro, de elefantito, de aquella época. Entonces, en medio de todas las piruetas que le van enseñando al elefante de que semejante bestia levante todas las patitas y se quede en una o las dos, y esas cosas que usted ha visto en el circo, ¿verdad? Una de las primeras cosas que se hacía con el elefantito era clavarle una estaca en la tierra y con una cadena atarlo a la patita del elefantito. El elefantito, por supuesto, con su instinto de libertad, peleaba, tironeaba y tironeaba y tironeaba y tironeaba y tironeaba y tironeaba y nada obtenía. Y así pasaba un día.
Al otro día el elefantito una vez más era nutrido, era alimentado, pero él por su tendencia a la libertad tironeaba y tironeaba y tironeaba y tironeaba y nada podía hacer, no podía escaparse porque realmente la estaca y la cadena eran mucho más fuertes que él. A tal punto y a tal nivel llega la frustración en este animal de intentarlo tantas veces siendo un cachorro, siendo pequeño, lo intenta tantas veces que llega a un punto que inmediatamente ve la cadena o soga y estaca y no lo intenta más. Entonces ya cuando son grandes, usted observa o puede haber observado en los circos que semejante bestia con semejante fuerza venía el entrenador y agarraba una cadena que usted dice, este bicho la rompe en 1000 pedacitos con un solo movimiento, y agarraba una estaca no muy grande, ponía la estaca, le daba un mazazo sencillo como para que quede clavada en la tierra y usted podía observar el animal el día entero, quieto y parado al lado de la estaca. ¿Por qué? Porque no había podido superar la frustración que le provocó el que cuando era niño o pequeño, esa estaca y esa cadena, él no había podido romper. El tema es que el elefante no se estaba dando cuenta que había crecido. No se dio cuenta que creció. Que sus fuerzas no son las mismas que antes. Sé que en muchos de nosotros Satanás se encargó de poner estacas con las cuales peleaste hace mucho, años, décadas. Pero parece que ahora ya te acostumbraste a decir, es imposible para mí. Yo no puedo librarme de esto. Y en ese yo no puedo, ya no lo intentaste más. Y quizás estás como Pedro, Señor, pero toda la noche pesqué, toda la noche trabajé, no saqué nada, ¿eh? Y capaz vos decís, lo intenté muchas veces, pero nunca pasó nada, ¿eh? Y la frustración sigue ahí, y la completa y plenitud y la plena libertad que Cristo quiere darte no se hace efectiva, porque todavía la frustración de aquel error cometido, de aquel pecado, o de haber sido esclavo de algún vicio y siéndolo todavía, o la frustración de no haber podido alcanzar ministerialmente lo que creías que tenías que alcanzar, o la frustración que produjo aquella situación de que cuando eras niño, como me pasó a mí, y tu papá no te quería dar la cuchilla, hizo que nunca más te acerques a ninguna cuchilla, sin darte cuenta que ya sos grande y que has aprendido a manejar manualmente ciertas herramientas de cocina, entre ellos la cuchilla. Cierre sus ojos, por favor. Yo hoy quiero ministrar en el nombre poderoso de Jesús para que usted se movilice de la frustración y camine hacia la promoción que Dios tiene para usted. Porque hoy Dios está queriendo promocionarte para que te ocupes de las cosas eternas, celestiales, de las cosas de Dios. No es esto que descuides lo tuyo, la familia, el hogar, el trabajo y lo natural, sino es simplemente que ordenes las prioridades como corresponden. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi querido, mi querida, yo quiero en esta noche desatar sobre usted el poder de la decisión de que se dé cuenta que hoy ya no es un elefantito pichón. De que puede ser cierto que durante tiempo peleaste con algo, de que puede ser cierto que toda la noche estuviste trabajando. Y que puede ser cierto que no pescaste nada. Y que puede ser cierto que te retuvo por años esa estaca y esa cadena. El tema es que las circunstancias vividas no cambiaron. El que cambiaste fuiste vos, fue usted. El que tiene la capacidad de cambiar y de dejar que sea Dios el que haga el milagro extraordinario ahí rápidamente a su alrededor es usted.
sos vos. Aleluya. Aquí, allá, para pasar. Pueblo